Con cierta vacilación, dividiré mi relato en 5 incidentes escogidos al azar durante un periodo de 12 años. Imaginemos a Frank Gehry en los años 70. Había obtenido bastante fama al haber concluido con la remodelación de lo que era su casa de California. Muchas revistas y en muchos medios públicos ya comenzaron a hablar de él y de su nuevo estilo arquitectónico o su nueva propuesta. En los años siguientes, Philip Johnson, quien fuera pues el otrora ícono o magnate o patriarca de lo que vendrían a ser los movimientos arquitectónicos en el planeta, contaba en sus filas ya con Frank Gehry y entre otros arquitectos como por ejemplo Zaha Hadid, Peter Eastman, Libeskind, etc. En ese momento la arquitectura estaba teniendo pues una especie de quiebre de paradigma auspiciado precisamente por Philip Johnson. Un quiebre de paradigma que le hacía inclinarse hacia un nuevo modelo, hacia una nueva manera o forma de poder expresar la arquitectura en forma y en geometría. Este nuevo modelo se llamaba el deconstructivismo. Frank Gehry era pues también uno de los arquitectos deconstructivistas, el cual tenía sus propias exploraciones formales. Ya de por sí, en su estudio, Gehry comenzó a experimentar con la geometría y con la forma. Se puede notar bastante en sus bocetos de esos años. El valor agregado que Gehry podría ponerle a sus experimentos formales venía de la filosofía, específicamente de un autor francés, Jacques Derrida, el cual nos hablaba de la deconstrucción en filosofía. En su libro de la gramatología, Jacques Derrida esboza lo que vendría a ser el método deconstruccionista, que acusaba a la historia de la filosofía de una cierta metafísica, de una cierta verdad que la historia filosófica había perennizado, verdad que debería ser desmantelada para poder encontrar un renovado pensamiento que ya no sea heredera de ciertas premisas obsoletas o de ciertas taras que Occidente cargaba desde hace milenios. Del mismo modo, Frank Gehry utiliza estos rudimentos conceptuales, claro, se los apropia a su modo, ¿no? No vamos a ser ingenuos en pensar de que Gehry es un gran filósofo que captura las ideas más densas traídas de los textos de Derrida y los aterriza de la manera más ecuánime y correcta posible en sus edificios. No, eso sería un absurdo. Lo que hace es pues prestarse los conceptos y utilizarlos alegóricamente en su propuesta conceptual, la cual a su vez daría inicio o daría fundamento a una propuesta geométrica formal. Si Derrida se peleaba con la tradición filosófica desde los griegos hasta Kant, etc., Gehry haría lo mismo con la tradición estético, formal y geométrica. Su propuesta consistiría básicamente en un olvido de los sólidos platónicos, de la geometría euclidiana, del plano cartesiano, para dar paso ahora a una geometría caótica, una geometría distorsionada, curvilínea. Entonces, en todo este proceso de experimentación formal y conceptual, Gehry comenzaría a aterrizar su propuesta estética. Podemos ver su estudio de la época abarrotado de una gran cantidad de maquetas, las cuales eran la concretización de toda esta exploración. A principios de los 90, Gehry tiene un nuevo encargo, que sería el Museo Guggenheim para la ciudad de Bilbao, en España. Nuevamente Gehry se enfrenta a lo que llegaría a ser en su momento su obra cúspide. Pero en los primeros años de los 90 todavía Gehry no podía construir sus formas y geometrías utópicas. Es en estos años en el que Gehry conoce al que sería su ingeniero, persona que traería consigo un nuevo software que era utilizado para el diseño aeronáutico, diseño de naves. Con la ayuda de este software, por fin Gehry podría dar materialidad a sus fantasías y utopías formales. Durante el transcurso de la manipulación del CATIA, mientras Gehry y su ingeniero estaban calculando las formas, las estructuras de lo que sería el Guggenheim, Gehry toma un paseo por Europa con una pareja de esposos que eran amigos de él y su mujer, viaje en el cual llega a conocer la obra de un escultor llamado Slaughter,
obra que lo deja pues obnubilado e impactado. Gehry describe esta experiencia como una especie de revelación, como una epifanía, como una experiencia religiosa en la cual Gehry puede estar completamente seguro de la geometría y de las formas que él quería lograr con el Guggenheim. Los pliegues de las pieles, de los ropajes de estas personas expuestas en estas esculturas definirían completamente el futuro de la forma final del Guggenheim. De tal modo que en ese instante Gehry retorna a su labor proyectual y termina lo que sería la propuesta final del Museo Guggenheim de Bilbao en España. Gracias a esta inspiración, gracias a esta revelación y a su vez gracias a Katia, el software que le ayudó a concretizar su propuesta geométrica y su propuesta formal. Entonces, en resumen, podemos observar un cierto proceso de diseño que conduce a Gehry desde sus esquemas preliminares, sus bocetos, sus experimentaciones formales, desde sus exploraciones también conceptuales, filosóficas, hasta llegar a Katia, que vendría a ser el instrumento que le permitiría concretizar todo este material todavía etéreo, conceptual, abstracto. Entonces Katia le permite materializar todo esto, pero el momento cumbre o culminante de este proceso de diseño sería pues la develación, la epifanía, el milagro de la inspiración que las esculturas de Slaughter le produjeron. Entonces, tenemos pues un momento de exploración formal, exploración conceptual, el encuentro con Katia y a su vez la inspiración. Bueno, ¿qué podemos decir del Museo Guggenheim? Es una infraestructura arquitectónica de una geometría realmente impresionante, con curvaturas múltiples, formas quebradas, sinuosas, etc. El mayor porcentaje de la área del edificio está recubierto por el material de titanio, que realmente resulta ser un material muy agradable ante la vista. Está recubierto a manera de escamas. Este material tiende a reflejar bastante los colores o los brillos que están en su contexto. Además de esto, podemos observar que acompañando a toda esta geometría caótica, distorsionada, de curvaturas múltiples, etc., tenemos unas formas sólidas, platónicas, parecidas a cubos o paralelepípedos, con ventanas también bastante claras y evidentes. A su vez, estos volúmenes están recubiertos por piedra. Es como si Gehry tratara de decirnos de que su edificio es la resultante de un conflicto, donde por un lado tenemos los cánones formales y geométricos de la tradición, representados en estos sólidos, en una piedra y en estas ventanas, y por el otro, prácticamente desmantelando o desestructurando estas formas puras, tendríamos las formas caóticas del Guggenheim. Para ser sinceros, el Museo de Guggenheim, como obra escultórica de titanio, piedra, de esta combinación de volúmenes y sólidos platónicos con geometrías tormentosas, me resulta agradable. Además de ello, pareciese que Gehry tratara de alegorizar lo que ya habíamos mencionado antes, la deconstrucción que Derrida había comentado en la década de los 60. Deconstrucción alegorizada pues por esta ambivalencia entre lo puro y lo caótico, pero que definitivamente no responde a las exigencias conceptuales profundas a las que nos quiere llevar Jacques Derrida. Quisiera poner un ejemplo de lo que Derrida trata de decirnos para poder contrastarlo con la propuesta formal de Frank Gehry. Derrida nos habla de una metafísica de la presencia. La metafísica de la presencia, como repito, vendría a ser la instauración de algún tipo de principio o axioma fundamental que regiría o ordenaría nuestro sistema conceptual o de pensamientos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros hasta hace muy poco, nada más hasta hace algunas décadas, pensáramos de que el principio ordenador de la sociedad era lo masculino, el varón, el sexo viril, y el femenino sería una consecuencia o un resultado secundario de este primer principio, eso se fundamenta en una lógica a la cual Derrida le llama la metafísica de la presencia. El hecho de pensar de que hay un principio ordenador que rige
todo nuestro sistema social o conceptual. En este caso lo masculino rige a lo femenino. También desde hace milenios se piensa que el alma es el principio fundamental de la esencia del hombre y el cuerpo un simple recipiente o receptáculo. Estas dos maneras de poder conceptualizar el mundo, donde primero está lo masculino o el alma y lo secundario es lo femenino o el cuerpo, proviene pues de esta metafísica de la presencia de la cual nos habla Jacques Derrida, y a la cual él trata de combatir mediante la deconstrucción, o sea, mediante el desmantelamiento de todos los conceptos, retrocediendo en el tiempo hasta poder llegar a una nueva manera de poder ver el fenómeno. Entonces, la propuesta formal de Frank Gehry con el Museo de Guggenheim es una representación que se ajusta a las dinámicas conceptuales de Jacques Derrida. Definitivamente no, definitivamente no. Si lo ponemos dentro de un plano puramente alegórico, como un objeto museístico, como una pura escultura, bajo el título de construcción, podría tener algún sentido, o sea, de repente podríamos encontrarle algún sentido, pero desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista en el cual observamos estas formas, estas geometrías puestas en un contexto, en este caso Bilbao, o en cualquier contexto urbano, radicalmente la respuesta es no. No se acerca ni por asomo a la deconstrucción, más por el contrario, lo que hace es construir una nueva ficción, una nueva metafísica. O sea, destruyo la metafísica anterior, destruyo la verdad, la lógica anterior, donde por ejemplo lo masculino era origen de lo femenino, y construyo una nueva lógica formal donde esta vez lo femenino es el origen de lo masculino. En este caso, el desorden, el caos, las formas tormentosas, no euclidianas, no cartesianas, no platónicas, serían el origen de una nueva arquitectura. Lo otro en lo que quisiera profundizar es en el del sentido de la obra de arte. Hagamos el ejercicio mental de estar en el interior de un museo. Ya por una parte, Michel Foucault nos ha hablado de los museos en su texto de las heterotopías, recordándonos que el museo es un territorio de ficción, un territorio que distorsiona las normas y los estándares sociales o las dinámicas sociales. En efecto, dentro de un museo escapamos de las lógicas morales, legales, políticas de la ciudad e ingresamos en un mundo hermético. Y hermético no solo en sentido figurado, sino en sentido literal, puesto que los museos por lo general suelen ser infraestructuras completamente opacas. Entonces ingresamos en esta otra dimensión, en este otro lugar, donde nos encontramos con obras de arte que nos muestran el lado más íntimo de cada artista. Esto quiere decir que la pintura o la escultura, etc., nos muestra o nos devela la interioridad caótica, tormentosa de su autor. Para poner un ejemplo, si observamos una de las pinturas de Jackson Pollock, pintura que se inscribe dentro de lo que se llama el expresionismo abstracto, observamos una gran cantidad de líneas, manchas, salpicones de pintura, etc., que en su conjunto nos llega a transmitir una cierta emoción, una cierta emotividad. Lo que trata de lograr el autor es transmitirnos parte de su propia existencia, de su propio ser. Es como si el fantasma o el espíritu de Jackson Pollock estuviera de alguna manera impregnado en toda esa dinámica de colores y salpicones de pintura y de formas. El mismo Pollock nos dice en una entrevista lo siguiente, y cito: "Mis pinturas no vienen de un caballete, prefiero fijar el lienzo nuevo a una pared o en el suelo. Necesito la resistencia de una superficie dura. En el suelo me siento más tranquilo, me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde 4 lados y literalmente estar en la pintura, estar dentro de la pintura. Cuando estoy dentro de la pintura no soy consciente de lo que estoy haciendo. Tan solo después de un periodo de aclimatación me doy cuenta de lo que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios, destruir la imagen, etc. Porque la pintura tiene vida propia, intento dejarla salir. Es solo cuando
pierdo contacto con la pintura cuando el resultado es un desastre. De lo contrario, es armonía pura, un sencillo dar y recibir, y la pintura resulta bien. Entonces, mi posición es la siguiente. Yo pienso que cualquier obra de arte deja mucho de la existencia íntima del autor plasmada ya en el lienzo, ya en la escultura, etc. Entonces, es como tener una conversación íntima, es como si el pintor, el escultor nos estaría contando o develando algún secreto, alguna intimidad. Es cierto que también las obras de arte manejan lenguajes, digamos que del ámbito público, social o cultural. Es cierto, definitivamente. Toda obra de arte es la expresión o es el mensaje que acumula tanto códigos o representaciones de la cultura política, la moral, etc. Pero es cierto también que a las obras de arte les está permitido, sobre todo, transmitir la atmósfera más íntima, más existencial del artista. Es por eso que cuando ciertas personas entran en conexión con una pintura en particular, por ejemplo, y tal vez en ese momento sienten una especie de develación, de conexión casi cósmica que hace estremecer al espectador, es porque algo de lo que transmitió el autor, el pintor, conmueve al lector. ¿Y por qué lo conmueve? Porque es probable de que exista una conexión psicológica, existencial, hasta biográfica, tanto en el autor como en el emisor. Entonces, a mi modo de ver, las obras de arte transmiten esa intimidad, esta existencia del autor de una manera mucho más potente que en la arquitectura. Ahora, cuando esta persona sale del museo y se encuentra en la vereda, en la acera, en el espacio público, comienza a caminar por las calles de la ciudad, tiene frente a sus ojos una gran cantidad de códigos visuales arquitectónicos, calles, avenidas, plazas, parques, edificios, una serie de materiales, tejados, yeso, piedra, etc. Pero todas estas infraestructuras ya no responden a las mismas dinámicas a las cuales tenía que responder el cuadro de Jackson Pollock. Más bien, existiría un orden público que pesaría mucho más con respecto que en las obras de arte, donde lo íntimo o lo psicológico de repente puede ser mucho más poderoso. Entonces, es necesario que un edificio, que una obra de arquitectura equilibre sus dimensiones, tanto sociales y públicas, con respecto a sus dimensiones psicológicas, ficcionales, poéticas. Entonces, el edificio sería el resultado sinóptico del enhebramiento equilibrado de los códigos sociales y públicos y los códigos poéticos, ficcionales e íntimos. Entonces, creo que, en resumen, el Museo Guggenheim se acerca mucho más al ámbito de una obra de arte, al ámbito de objeto museístico, escultórico, y se aleja demasiado de lo que vendría a ser la arquitectura. El Museo Guggenheim no existe en esta topografía, en este contexto de Bilbao, como un edificio resultante de las dinámicas histórico-sociales, lingüísticas, culturales, qué sé yo, simbólicas, formales de Bilbao. No es un edificio que de algún modo pueda acumular este espesor histórico, sino más bien es un edificio que trata de romper, destruir la tradición y pelearse no solo con la tradición bilbaína, sino más bien con la tradición occidental. Entonces estamos frente a un edificio alegórico, un edificio que nos muestra de la manera más poderosa posible el narcisismo y la intimidad de su autor, en este caso Frank Gehry. Para mí Frank Gehry es un artista más que un arquitecto, y además un artista cínico en el sentido más estricto de la palabra. Y voy a citarlo en una respuesta que dio alguna vez en alguna entrevista, donde él mismo se califica y dice: soy como un asesino en serie, seguiré siendo lo mismo hasta que alguien me detenga. Entonces, Frank Gehry sabe que estos edificios, estos monstruos de metal,
de concreto, de acero, que ha ido colocando en diferentes partes del mundo, Bilbao, Estados Unidos, Dubái, etc., como que ya están pasando cierto límite, como que se está enfrentando a ciertas barreras de la crítica, de la intelectualidad, de la prensa, etc. Y ya pues, como para responder y como para traspasar, como para terminar de dinamitar a todo el mundo, hace este tipo de aseveraciones. Quiero llevar la conversación a un plano fílmico, trayendo a colación, me parece que es un ejemplo muy didáctico, el de la película La casa de Jack, de Lars von Trier, donde el personaje es un arquitecto, bueno, es un ingeniero, pero que tiene el espíritu del arquitecto. Este personaje es un asesino en serie, y una de sus particularidades es que los asesinatos para él son una expresión artística. Jack quiere hacer arte no solo al matar, sino también al componer toda una escena, toda una atmósfera y comenzar a retratar o a fotografiar a los cuerpos. Entonces tiene una exquisita o meticulosa preocupación por la posición de los cuerpos. ¿Esperas que te alabe o que te aplauda? Sabe, me pone triste que sea tan sentencioso, Berge. No se fije en los actos. Fíjese en las obras, la noción del trofeo. No. No. Estás intentando manipularme constantemente. Si tienen sonrisas o no, si los ojos están abiertos o no, etc. Claro está, esto combinándolo con experiencias arquitectónicas, porque durante la película el personaje tiene el sueño de construirse su casa. En varias ocasiones comienza a edificarla él mismo con sus manos, él mismo la diseñó y él mismo la quiere construir en las orillas de un lago que tiene unas vistas también muy hermosas. Pero siempre se arrepiente, siempre le encuentra algún defecto, siempre termina destruyéndolas. Al igual que Jack, me parece que Frank Gehry llega o se posiciona en algún territorio y comete un asesinato urbanístico. Edifica o construye uno de sus aparatos arquitectónicos y comienza a tomarle fotografías y se siente orgulloso por ello. Claro, despreciando cualquier tipo de interacción o diálogo histórico-social, despreciando cualquier tipo de empatía con el contexto, del mismo modo que Jack. Simplemente tratando de plasmar en las formas y en los edificios su descubrimiento, ¿no? Su gran descubrimiento que revolucionó la arquitectura, sus formas caóticas, sus geometrías no euclidianas, sus moles de titanio, insertada de la manera más narcisista dentro de los contextos urbanos. Tal vez Gehry tenía toda la razón del mundo, es un asesino en serie, pero el problema somos nosotros, el problema son nuestros gobernantes que todavía siguen contratando a este asesino en serie. Gehry es una marca, esa es la síntesis, o sea, y punto. Gehry es una marca. Si tú quieres un Gehry en tu ciudad, pues tienes que buscarlo en su estudio y contratarlo. Y te hará una de sus moles de titanio. Bueno, esa es la reflexión final a la que quería llegar en este video. ¿Y la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero? Un arquitecto diseña casas. ¿Y un ingeniero? ¿También diseña casas? ¿Llamas a eso diferencia? Un ingeniero lee música. Un arquitecto toca música.